vamos a trabajar con la transferencia de masa, pero vamos a ver la determinación de un coeficiente convectivo, que es el KLA. Es un coeficiente volumétrico de transferencia de masa convectiva. Y bueno, la determinación del KLA implica en aspectos generales que los problemas de transferencia de masa en un sistema fermentativo resulta de que el oxígeno pasa desde una fase a otra en la cual se encuentra, en este caso, un microorganismo. Es importante la transferencia de oxígeno porque esto nos permite alimentar algún bioreactor o algún sistema donde se requiera la inyección de este gas. En las etapas de transferencia del oxígeno tenemos 6. La primera de ellas es que desde la fase gaseosa, es decir, toda la burbuja de aire que se encuentra, nosotros vamos a tener la migración del oxígeno desde esta matriz gaseosa hasta la interfase gas-líquido, que es la interfase de la burbujita. Una vez que llega a esta interfase, pues tiene que haber un proceso de difusión en esta interfase gas-líquido. Posteriormente, una vez que brinca la barrera de la interfase, pasa a la fase líquida o a la matriz líquida y con ello se transfiere hasta la interfase líquido-sólido. En este sólido vamos a suponer que es el microorganismo. Y bueno, una vez que ya ha llegado a la interfase líquido-sólido, pues habrá una difusión en la interfase, que es la interfase líquido-sólido. Posteriormente ahí, pues una vez que migra o que libra esta interfase líquido-sólido, pasará a la difusión intrapartícula o intracelular, que es donde se va a mover desde el citoplasma del microorganismo. Si fuese una bacteria, pues era el citoplasma de la bacteria. Si fuera un hongo, si fuera otro tipo de organismo. Y bueno, una vez que llega a este citoplasma, pues una vez que ya está adentro, pues se puede llevar a cabo una reacción bioquímica intracelular, que será como la utilizan en una transferencia de electrones o algo por el estilo. Aquí lo importante es ver cuál de ellos es el que predomina o cuál es el más importante, y se ha determinado que el más importante es la determinación de este parámetro, de este coeficiente convectivo volumétrico de transferencia de materia, que es el KLA, y al tener el subíndice L significa que es el que se lleva a cabo en la fase líquida. De una forma más explicada y una forma más sencilla, podemos observar en la imagen que el primer paso implica que de la burbuja del gas va hacia la barrera azul. En el segundo paso, una vez que ya migra de esta interfase, pues se mueve hasta la línea de la matriz líquida y con ello va a migrar hasta la otra interfase, líquido celular o en este caso sólido líquido. Una vez que migra a esta interfase, pues se lleva a cabo hasta la transferencia con la membrana, y una vez que ya entra la membrana, pues entonces se genera este pase dentro del citoplasma o dentro del organismo en cuestión. Y una vez que está ahí, pues ya comienza a realizarse un proceso bioquímico para la transformación del mismo. Las formas de determinarlo son muy sencillas. Tenemos dos ecuaciones. Es una diferencial de la concentración del oxígeno en el líquido, lo que pueden observar aquí como DCL, contra el tiempo. Es una diferencial como tal. Esto es igual a este coeficiente volumétrico de transferencia de materia, que es el KLA, y se multiplica por la diferencia de las concentraciones. Esta C asterisco implica la concentración de oxígeno disuelto en equilibrio. Esto tiene que ver con la solubilidad del oxígeno en el agua o en el líquido que se está tratando, un medio de cultivo, y se tiene que calcular previamente o se puede conocer a partir del comportamiento de una gráfica. Cuando nosotros tenemos este valor del C asterisco, es la máxima concentración de oxígeno que le vamos a poder suministrar a nuestro fluido, de tal manera que sería nuestro límite. Cuando nosotros igualamos la concentración, en este caso Cl, se iguala la concentración de la solubilidad, pues esto significa que se hace cero, esta diferencia, y por lo tanto el proceso de transferencia de materia ha terminado de forma macroscópica completa. Es bien importante calcular este coeficiente volumétrico porque ustedes recordarán que para las esferas tenemos que utilizar el área superficial de las esferas, o en este caso de las burbujas. Sin embargo, medir el área de cada una de las burbujas que van a participar y más aún saber cuántas burbujas se van a formar es algo complicado. Por lo tanto, se utiliza el coeficiente volumétrico completo. Por eso se le llama KLA. Y este es un principio que se utiliza para el diseño de los bioreactores. Se tiene que analizar este proceso de transferencia de materia para saber cuánta cantidad de oxígeno le tienen que suministrar de acuerdo al metabolismo del microorganismo en cuestión.
Y bueno, una forma de trabajarlo más sencillo es linealizarlo. ¿Cómo lo linealizamos? Pues simplemente utilizando un logaritmo natural. Cuando utilizamos este logaritmo natural nos permite a nosotros calcular el valor del KLA de forma muy rápida y sencilla, ya que esta sería una recta, la que podemos observar del lado derecho de esta ecuación, que sería una recta cuya pendiente es el menos KLA, mientras que la variable en X sería el tiempo. Entonces el logaritmo natural se hace como una diferencia, a final de cuentas, de las concentraciones, concentración de equilibrio menos la concentración en el tiempo T, sobre la concentración de equilibrio menos la concentración de oxígeno cero. Ustedes tienen que recordar que cuando hicimos la práctica de laboratorio, pues nosotros trabajamos con una concentración inicial en el tiempo cero y es justamente esta la que se mantiene. Entonces nos vamos a ver la contribución de suministrarle oxígeno con distintos tiempos. Aquí está la explicación de cada una de las variables. El CL0 es la concentración de oxígeno inicial en el líquido al tiempo cero. El CL es la concentración del oxígeno en el líquido al tiempo T. C asterisco es la concentración de oxígeno disuelto en equilibrio y esto tiene que ver con la solubilidad según la temperatura del líquido. A mayor temperatura, menor solubilidad existirá de nuestro gas. El KLA pues sería el coeficiente volumétrico de transferencia de masa y muchas veces está dado en horas a la -1. Sin embargo, esta unidad depende de qué unidad de tiempo estén utilizando ustedes. Pueden utilizar segundos, minutos, días incluso para analizar el proceso y observarlo. Del lado izquierdo pueden observar esta gráfica donde se tiene que es la concentración del oxígeno contra el tiempo y se van generando distintas curvas. Esto de acuerdo a la velocidad con la que se vaya suministrando, ya sea una velocidad de agitación, una velocidad de flujo o incluso con algún potencial eléctrico que puede estar interfiriendo. Y del lado derecho ustedes van a encontrar las formas lineales de estas determinaciones del KLA. En el eje de las Y van a poder observar ese logaritmo de las diferencias de las concentraciones, mientras que del lado derecho, perdón, en el eje de las X van a observar que está en todo en función del tiempo. Estos son algunas gráficas que se han obtenido de este artículo, determinación experimental de coeficiente de transferencia de oxígeno, KLA en un bioreactor batch. Está publicado, lo pueden consultar, lo pueden revisar y con ello darse una mayor idea. Y bueno, una vez que ya se tiene eso, nosotros ya nada más utilizamos esas ecuaciones. Lo interesante acá es que lo vamos a trabajar con una hoja de cálculo para entender cómo se puede hacer de forma muy rápida y sencilla una aproximación a la determinación del KLA. Este ejercicio, el ejemplo 2.8, nos pide que realicemos el cálculo del coeficiente convectivo, del coeficiente volumétrico de transferencia de masa, KLA. Nos dice que se realiza la determinación experimental del coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Se obtuvieron los siguientes resultados mostrados en la tabla de concentración de oxígeno en el agua a 30 grados centígrados y 300 revoluciones por minuto de agitación. Es bien importante porque si nosotros agitamos más o agitamos menos, vamos a afectar el tiempo de residencia de las burbujas y por lo tanto el cambio de concentración en nuestro sistema. Entonces tenemos que tener bien establecida la temperatura y si hay o no hay agitación y con qué velocidad se está agitando. Nos pide que calculemos el valor del KLA para dicho proceso bajo las condiciones ya previamente descritas. Aquí pueden observar ustedes que se estuvo midiendo la concentración de oxígeno disuelto, algo que intentamos hacer en la práctica. De acuerdo con el tiempo, a cada fracción de tiempo le corresponde una concentración de oxígeno disuelto dentro de nuestro líquido. Entonces, en el tiempo cero, pues sería obvio que tuviéramos una concentración cero. Sin embargo, en algunos otros sistemas puede ya existir una condición de concentración de oxígeno previamente, es decir, que no se haya degasificado completamente y por lo tanto tengamos cierta cantidad de oxígeno. Entonces, ese sería nuestro valor de CL0. CL0 para este caso, para este ejercicio, dice que es igual a 0. Cuando pasan 40 segundos, se observa que la concentración de oxígeno de micromol de oxígeno por litro aumenta hasta 115. Cuando hay un tiempo de 80 segundos, aumenta hasta 200. Cuando hay un tiempo de 120, aumenta hasta 235. Cuando hablamos de un tiempo de 160, pues aumenta hasta 270. Y cuando hay un tiempo de 200, llega hasta 275. Con estas simples medidas se terminó de conocer la concentración del oxígeno, se frena el tiempo y bueno, nos piden ahora que calculemos cuál sería el valor del KLA. Y mucha atención acá porque esto es bien interesante para calcular estos coeficientes volumétricos de transferencia de masa, pero sobre todo porque es una parte de la práctica que nos hace falta.
¿Cuáles son los pasos para la solución de este problema? El primero de ellos es analizar los datos y crear un archivo en una hoja de cálculo. El segundo sería crear la tabla con columnas y filas correspondientes. El tercer paso sería generar el gráfico según corresponda con cada ecuación, si es una curva o es una forma exponencial. Ajustar los datos a una curva o a una línea recta según también sea el caso. Entonces, la primera parte es analizar los datos y crear el archivo en la hoja de cálculo. Eso ahorita lo vamos a hacer. Y el segundo paso sería crear la tabla con las columnas y filas correspondientes. Yo recomiendo que utilicemos una tabla de 4 columnas y 8 filas. En la primera fila ponemos variable, tiempo, concentración y logaritmo natural. Ahorita vamos a ver para qué se usa este. Y las unidades en las que estoy describiendo el tiempo es en segundos y las unidades con las que describo la concentración son micromol de oxígeno por litro. En el caso del logaritmo natural podemos considerar que es ligeramente adimensional. Entonces, si ya tenemos esa información, nosotros podríamos pasar ahora a utilizar una hoja de cálculo principalmente en Excel, en la cual podamos trabajar. Y justo aquí está nuestra hoja de cálculo para observar cómo sería este comportamiento. Solamente confirmen por el chat si todos la pueden ver. Perfecto. Entonces, una vez que hemos confirmado que todos la podemos ver, ustedes pueden tener aquí el tiempo, la concentración, el logaritmo natural y vamos entonces a introducirle los datos. Los datos que vamos a observar son estos que aparecen acá. Entonces, nosotros tendríamos que alimentarlos a nuestra hoja de cálculo. Les pido que abran un Excel y que en este Excel puedan ustedes vaciar rápidamente sus datos. Entonces vamos a alimentar los datos. Nos dice que son 0. En el tiempo 0 tenemos una concentración de 0. Voy a centrar todos los datos para que podamos observarlos adecuadamente. Ok, cuando el tiempo tiene un valor de 40 segundos, la concentración es de 115. Cuando el tiempo tiene un valor de 80, tenemos una concentración de 200. Cuando el tiempo llega a 120 segundos, tenemos una concentración de 235. Cuando el tiempo llega a 160, tenemos una concentración de 270. Y cuando llegamos a un tiempo de 200 segundos, la concentración es cercana a los 275 micromoles de oxígeno por litro. Y bueno, vamos nosotros a generar primero una curva y posteriormente vamos a hacer, a partir de esa curva vamos a sacar cuál sería el valor de equilibrio, por así decirlo, un aproximado, para poder calcular entonces el valor del KLA. Para ello necesitamos establecer dos variables bien importantes, que son la concentración CL0 esta concentración CL0 nosotros la tenemos que conocer porque es la inicial. En el tiempo cero, ¿cuánta concentración tengo? Y ahorita lo vamos a checar. Entonces, nada más es cuestión de editar el dato. Vamos a alinearlo completamente. Y vamos a darle también un poco de formato para que nos quede alineado a la izquierda. Y bueno, el CL0 ustedes pueden observar que es igual al primer valor. Cuando tenemos el tiempo cero, pues tendremos ese valor. ¿Qué hago después? Voy a agregar ahora el C asterisco. El C asterisco es la concentración en equilibrio para el sistema a la temperatura que yo tengo. La temperatura del agua es de 30 grados centígrados y las revoluciones con la agitación son 300 revoluciones por minuto. Entonces, ustedes lo pueden poner en su hoja de Excel. ¿Y cuál sería nuestra concentración de equilibrio? Pues todavía no lo sabemos. Sin embargo, vamos a poderlo calcular. ¿Qué tengo que hacer? Yo lo que hago o lo que podemos hacer es insertar un gráfico de dispersión de puntos, porque sería un valor experimental. Vamos a agregarlo por acá. Y a este lienzo en blanco le voy a seleccionar los datos. La primera, el nombre de la serie le voy a poner curva. En el valores de X voy a seleccionar todos los valores del tiempo. Y en valores de Y voy a seleccionar los valores de la concentración. Y entonces ya me genera todos los puntitos. Muy bien. Ya lo tengo ahí. Aquí solamente voy a editar el nombre del gráfico porque lo voy a tener en el Excel. Si ustedes lo fueran a pegar en su reporte o algo por el estilo, pues saben que ahí no lo tienen que editar, sino más bien ya lo ponen como al pie de la imagen. En este caso voy a poner concentración de oxígeno en agua a 30 grados centígrados. 30 grados centígrados y 300 revoluciones por minuto.
Voy a editar este O2, este 2, perdón, para que no quede así como un 2 normal. Lo selecciono, me voy a inicio y en inicio le pongo en fuente y selecciono que lo ponga como subíndice. Y entonces ya se ve más bonito y ya tiene un formato más padre. Ok, ¿qué sigue hacer? Bueno, pues una vez que ya estoy en el gráfico, voy a hacer que el gráfico se vea presentable y para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar los títulos de los ejes. En la parte de abajo, ustedes recordarán que las unidades para el eje de las X representa el tiempo y las unidades son segundos. En el caso del eje de las Y, representa la concentración y lo voy a poner en micromoles. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a irme a insertar, símbolo, pongo el valor de mu, o el símbolo de mu, y después pongo micromol entre litro. Como yo sé que se trata del oxígeno, pues entonces ya no tiene caso que le vuelva a repetir oxígeno. ¿Qué voy a hacer después? Como a mí no me gusta generar así diagramas como muy sencillos, me gusta darles un poquito de formato, entonces a estas líneas nosotros les vamos a dar color. Ya a estas líneas les voy a poner esta intensidad de color. Creo que se ve muy intenso. Ok. Son las líneas de división principales, así se llaman dentro de nuestro lienzo. Entonces voy a agregar unas líneas de división secundarias. Son las que están como entre esas líneas oscuras que puse. Voy a darles un color un poquito menos intenso. Simplemente para que me permita ver la separación que existe entre cada uno de los puntitos y bueno, los colores que tiene. Listo. Ustedes pueden observar que hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas hasta llegar a 50. Por lo tanto, quiere decir que cada línea tiene un valor de 10 unidades. Cada línea equivale a 10 segundos. En el caso de la concentración, vemos que también existe 1, 2, 3, 4, 5 líneas hasta llegar a 50. Por lo tanto, cada una de las líneas significa 10 unidades de concentración de micromol sobre litro. Ok, aquí viene lo interesante. Ustedes pueden observar el comportamiento de la curva. Es una curva que llega a tener un comportamiento asintótico. Ustedes van a poder observar que esta es una asíntota y entonces se vuelve, jamás se va a tocar, vaya, con una línea. Y esta línea, ¿quién va a ser? Pues el valor del C asterisco. Cuando yo llego a la concentración de equilibrio que está dictada por la solubilidad del oxígeno en el agua, la temperatura, presión y condiciones de agitación del sistema, yo ya no puedo agregar más agua. Perdón, yo no puedo agregar más oxígeno al agua. Por lo tanto, voy reduciendo completamente el gradiente. Entonces va a llegar un punto en el que va a parar. Si tomamos como ejemplo este caso del 275, y voy a hacer la imagen, ustedes pueden observar que se pega mucho al valor de 280. Vámonos para acá. Sería el valor de 280. Entonces, en un primer acercamiento yo puedo suponer que la C asterisco, la concentración de equilibrio, es igual a 280. Como ya tengo ese valor de 280, entonces ahora sí podría yo calcular este valor del logaritmo natural y con ello trazar los datos para encontrar el valor de la pendiente de esta recta que se va a generar y sería ese el valor de menos KLA. Entonces, ¿qué hago? Pues aquí introduzco la ecuación y sería logaritmo natural. Voy a separarlo, el numerador y el denominador. Logaritmo natural, en la parte de arriba del cociente tengo que poner el C asterisco. Como este valor se va a repetir, le pongo F4 para que tenga los signos de pesos y le voy a restar la concentración que yo voy a tener por cada uno de los tiempos. Como esta sí se va a estar moviendo, entonces la puedo dejar ahí sin ponerle signo de pesos. La dejo móvil. Abajo tengo que poner otra vez la concentración en equilibrio y le vuelvo a poner signo de pesos para que se mantenga fija y no cambie, menos el valor de CL0, es decir, la concentración en el tiempo cero, que para este primer tiempo, pues equivale al mismo, ¿no? Como este valor también se tiene que mantener fijo, a este sí le voy a poner signo de pesos. Y entonces me va a dar el resultado de este logaritmo natural del cociente. Le doy simplemente Enter y me dice que 0, es lógico. Después, si se fijan, me voy a la esquina inferior derecha de la celda y mi cursor pasa de ser una crucecita gordita blanca a ser una crucecita un poquito más delgada y negra. Entonces de ahí comienzo a jalar para que se repita la ecuación en todas las celdas siguientes
y entonces ya me da todos los valores. Después lo que hago es irme a la parte de número y voy a quitarle decimales. Lo voy a dejar en un formato de decimales que tenga solamente 4 cifras en los decimales. Estos serían los valores de mi logaritmo natural y estos serían los valores del tiempo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hacer otro lienzo. Yo recomiendo que copien y peguen el anterior. Si copian y pegan ese diagrama, pues les va a respetar el formato que ya le dimos. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar. En la pestaña de diseño me voy a seleccionar datos y en lugar de que se llame curva, pues ahora se va a llamar recta. Los valores de X tienen que ser los valores del tiempo, por lo tanto están ahí bien seleccionados, esos no cambian. Pero los valores de Y ya no van a ser los de la concentración, sino ahora los voy a cambiar por los valores que obtengo cuando utilizo el logaritmo natural. Entonces, ya están todos los valores, le doy a aceptar, le doy nuevamente a aceptar y ustedes pueden observar que las líneas que se generaron, bueno, el comportamiento de los puntos va hacia el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué hago? Una vez que ya tengo esto que se puede asemejar a una línea, necesito ajustar los datos a una línea recta. En este caso, Excel ya nos permite obtener estos valores. Lo que yo tengo que hacer es darle clic derecho, pero primero clic izquierdo sobre los marcadores, los valores que estoy poniendo en la gráfica, y después doy clic derecho. Una vez que doy clic derecho, se despliega este menú y me dice agregar línea de tendencia. Yo selecciono agregar línea de tendencia y lo que voy a utilizar es una línea de tendencia lineal. Es decir, que esos datos me los va a agrupar o los va a ajustar por algún otro método de ajuste, de regresión lineal, para quedarse con la línea. Pero yo sigo para abajo en el menú y entonces me dice presentar ecuación en el gráfico, sí. Presentar la R cuadrada en el gráfico, sí. La R tiene que ser el factor de correlación, entonces me va a decir qué tan representativa es esta ecuación que ustedes pueden observar ahí, que acabo de tener, la voy a poner un poquito más en negra. ¿Ok? Esta ecuación me dice el ajuste que se hizo en Excel, que tiene una representatividad del 97.24%. Ustedes pueden observar en esta ecuación que esto tendría que ser igual a la ecuación de la recta. Por lo tanto, el valor de menos 0.0208, ese valor es el valor de la pendiente, porque está asociado a la variable X. Y este sería el valor de la ordenada al origen. Sin embargo, este valor en realidad no nos interesa. Este valor surge porque tengo un ajuste que no es del 100% o no es un R cuadrada de 1. Por lo tanto, tengo cierta desviación y aquí es donde está el error. Entonces, este valor de la pendiente es el que sí me interesa y entonces lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y después lo que voy a hacer es pegarlo en una parte de la tablita. Ahí lo pego y ustedes pueden observar que tiene un signo negativo. El KLA también tiene un signo negativo, por lo tanto, voy a escribirlo completo. Menos KLA es igual. Tengo que ponerle una comilla al inicio, porque si no va a considerar que estoy haciendo una resta. Ahí está, ya me lo respeta. Voy a darle formato a la L. Le voy a poner como subíndice. Y pues ya. Solamente le voy a agregar el signo igual para que quede con esa idea. Si se fijan, tanto el KLA como el valor de esa pendiente, ahorita le voy a quitar la X para que ya nada más quede el puro valor. Ahí está. Como este es KLA negativo y este valor que obtuve de la pendiente también es negativa, pues significa que en realidad el KLA es positivo. Siempre va a ser positivo el valor del KLA. Entonces, el valor de KLA es igual a 0.0208. Lo dejo ahí y entonces este sería el valor de mi KLA. Es decir, mi coeficiente mi coeficiente volumétrico de transferencia de masa tiene un valor para este ejercicio de 0.0208. ¿Cuáles son las unidades? Coméntenme en el chat. ¿Cuáles son las unidades que yo tendría que ponerle a este KLA?
Horas a la menos 1. ¿Seguros? ¿En qué unidades está dado el tiempo? Exacto. El tiempo está dado en segundos, por lo tanto el resultado de este KLA sería segundos a la menos 1. Otra vez pongo S minúscula, pongo el menos 1 y al menos 1 le voy a dar fuente y me voy a superíndice para que lo genere de esa manera. Entonces aquí ya queda el resultado de este ejercicio. Solamente me pidieron calcular el coeficiente convectivo de transferencia de materia y es ese. Y lo voy a poner con un fondo verde. Esta sería la forma en la que yo calcularía el KLA. Cuando tengamos la sesión de laboratorio y que podamos realizar la medición del oxígeno disuelto en algún fluido, en algún líquido, medio de cultivo, solución de azúcar o agua pura, ustedes tendrán que observar cómo cambia el valor del KLA respecto a la concentración de solutos. La pregunta que sería para reflexionar es, ¿el KLA aumenta o disminuye con la presencia de solutos? Esa es una pregunta que ustedes pueden reflexionar y que pueden investigar para darse cuenta de cómo es el efecto de la concentración de solutos sobre el coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Este es prácticamente cómo se calcularía este KLA. ¿Por qué es importante? Repito, porque nos permite generar el dimensionamiento o el diseño de equipos, en este caso de reactores o de sistemas donde se requiera alimentar algún gas y entonces se requiera calcular el valor del KLA. ¿Para qué? Para determinar las condiciones óptimas del proceso. Voy a proceder a guardarlo. Y bueno, entonces yo tengo dos gráficos. El primero de ellos, si se fijan, fue nada más generar un gráfico que me permita comparar el tiempo contra la concentración en micromoles por litro. Y entonces se genera una curva. A partir de esta curva yo observo el comportamiento de la misma y veo en qué valor tiende a ser asintótico. El último valor era 275, a lo mejor podemos pensar que es el último que se toma y pues suponemos que es 280, un poquito arriba. Y una vez que ya tengo eso, pues entonces supongo ese valor de 280 como el valor del C asterisco de la concentración de equilibrio a 30 grados centígrados y 300 revoluciones por minuto del oxígeno en el agua. Y entonces calculo ahora la parte del logaritmo. Aquí le voy a cambiar las unidades. Aquí voy a poner logaritmo logaritmo, vamos a ponerle nat de concentración. Lo podemos dejar así. Le quitamos las unidades para que no haya problema, porque en realidad pues termina siendo como asintótico, digo adimensional. Aquí sería el logaritmo natural de las concentraciones y acá en el tiempo pues lo dejo exactamente igual porque fueron las unidades. Entonces prácticamente lo que se tiene que hacer, hay algunos que utilizan método de mínimos cuadrados, bienvenidos, se puede utilizar el método de mínimos cuadrados. Cualquier método que me permita realizar la regresión lineal de un conjunto de datos es bienvenido. Cada uno de ellos o cada uno de esos métodos tendrá cierto grado de error. En el caso que utilice Excel, no conozco al 100% cuál es el método que utiliza para la regresión lineal, pero pues es uno de los más sencillos y es uno de los más efectivos. Si ustedes lo hicieran a mano, tendrían que utilizar a lo mejor el método de mínimos cuadrados para calcular el valor de la pendiente directamente. Bueno, esta es la forma en la que estaríamos trabajando la determinación del valor del KLA. Hay otra forma de utilizarlo que es generando una regresión con un programa que se llama LATFIT, se los voy a escribir aquí. Ustedes pueden descargar este programita, pueden descargar o buscar en línea algún tutorial que les permita generar la regresión lineal de, de estos datos. Ustedes solamente abrirán el programita en alguna otra sesión, a lo mejor mañana. Les puedo explicar cómo podríamos hacerlo en el AFIT. Únicamente utilizamos estos datos, nosotros introducimos los datos, definimos a qué ecuación queremos que nos lo ajuste y tendremos que buscar ahí una ecuación. Y una vez que ajustamos estos datos, le pedimos al AFIT que los ajuste a una ecuación en particular y nos va a dar el resultado de los parámetros que nos interesan. En ese caso, el parámetro que nos interesaría sería el KLA y el mismo valor del C asterisco, porque nosotros tenemos dos valores que no conocemos. En este caso, para Excel no es tan sencillo, vaya a calcularlo así, pero aquí lo podemos hacer de forma muy rápida.
trazamos la curva, tiempo contra concentración, vemos cuál es el valor aproximado del C asterisco, y una vez que tenemos el C asterisco, ahora sí procedemos a utilizar la forma linealizada de la ecuación para que nos dé el valor del KLA.